Hoy continuamos con nuestra caminata por el Evangelio de Juan. Desde hace algunas semanas yo comencé a enseñar una clase sobre el manejo del comportamiento organizacional. Sí, si no sabe qué quiere decir eso, no se preocupe, yo tampoco, pero me contrataron para enseñar esa clase en una universidad donde están para una licenciatura en business. Entonces estoy enseñando esta clase que se llama Manejo del comportamiento organizacional. La razón por que les comparto esto es porque no es para que digan, el pastor que inteligente es maestro. No, no, no. La razón por la que les comparto esto es porque una de las ideas principales de este tema del comportamiento organizacional, de este estudio, es entender que los seres humanos se comportan de la manera que se comportan, guiados por sus necesidades, guiados por sus diferentes necesidades. Entonces según esta teoría, usted se va a comportar de diferente manera de acuerdo en el ambiente donde se encuentra y de acuerdo de sus necesidades. Entonces, como manager de una empresa, que yo estoy enseñando a managers de empresas, yo les tengo que enseñar que ellos tienen que saber trabajar con las personas y con sus necesidades. ¿Sí? Porque si tú como un manager, ¿cómo se dice eso en español? Como un gerente, conoces las necesidades de la gente con que estás trabajando, tú vas a atender esas necesidades y al tú atender esas necesidades, la gente va a dar más. ¿Sabía usted que las personas, o normalmente un trabajador normal, te da solamente el 30% de su capacidad? Y con hacer el 30% de su capacidad, esa persona mantiene su trabajo. O sea, solo con hacer el 30% tú dices, bueno, por lo menos está sacando el trabajo, le voy a pagar. Pero cuando tú como gerente atiendes las necesidades de esta persona, esa persona te puede dar hasta 90-95% de su capacidad. De verdad. Es que no le gusta trabajar. Hay un señor que se llama Maslow, su apellido es Maslow. Fue uno de los primeros en poner la jerarquía de las necesidades humanas. Él propuso que hay una jerarquía en necesidades humanas. Y aquí vamos a ver las diferentes necesidades en un slide. La primera, que está en la base de las necesidades, es las necesidades fisiológicas. Es la base, ¿sí? Entonces, esas tus necesidades fisiológicas, como necesidades de supervivencia, ¿no? ¿Cómo respirar? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Dormir y abrigarte. Esas son necesidades fisiológicas, son base para todo ser humano. ¿Sí? Ahora, si tú llegas a cumplir esas necesidades, ¿verdad? Ya no te preocupas de las necesidades fisiológicas, entonces te vas a preocupar de las necesidades de seguridad. Estas necesidades de seguridad te ayudan a búsqueda de orden, estabilidad, protección, salud, empleo. Comienzas a pensar en tu retiro, cómo vas a estar seguro en el futuro, ¿sí? Pero no puedes pensar en eso si antes te estás muriendo de hambre. Si antes no tienes que tomar, que comer, no tienes dónde vivir. Si no has cubierto tus necesidades fisiológicas, Maslow dice que no puedes preocuparte de las necesidades de seguridad. Pero digamos que ya te satisfaciste las necesidades de seguridad. Maslow dice que ahora te vas a preocupar en las necesidades sociales o de afiliación, ¿sí? Sentimientos de pertenencia, amistad, intimidad, afecto. La mayoría de nuestra sociedad ahora, sin seguir el orden que Maslow está proponiendo, se está enfocando solamente en esta necesidad de afiliación. Quiero ser popular, quiero ser el más grande en TikTok, quiero ser el más grande en YouTube, quiero tener miles de amigos en Facebook, quieren tener esa afiliación, ese sentimiento, y eso es lo que estas redes sociales alimentan a la gente. Pero esa gente se olvida de que antes tiene que suplir sus necesidades fisiológicas y antes tiene que suplir sus necesidades de seguridad. ¿Sí? Entonces ellos piensan que satisfaciendo esta necesidad van a cumplir con todas las demás, pero no es así. Maslow dice que entonces si alguien ya satisface esta necesidad de pertenencia, usualmente lo haces cuando ya tienes seguridad,
comienzas a buscar personas que piensan igual que tú, comienzas a buscar personas con quienes puedes trabajar juntos, a personas que te van a ayudar para tus planes del futuro, comienzas a buscar una iglesia, una congregación, tipo así, ¿no? Donde tienes ideas iguales con las personas. Pero dice Maslow que no te puedes quedar ahí, o las personas no se quedan ahí. Las personas siguen buscando y tienen necesidad ahora de reconocimiento o estima. Ahora tienen esa necesidad de tener confianza propia, de crear una reputación, de crear éxito personal y de tener respeto y aprecio de los demás. Entonces hay personas que esa es la necesidad que los está motivando. Y por último, la última que más lo propone es la autorrealización. Esto ya estás en la cima. El nivel máximo de desarrollo, libertad, éxito personal y creatividad. Aquí ya no tienes necesidad de andar rompiéndote la cabeza con nada más y logras ser creativo, logras hacer lo que siempre quisiste hacer. Ahora, como manager, como dijiste, gerente, vas a tener personas que están trabajando contigo que están atorados en alguna de estas. Entonces, si la persona está simplemente en sus necesidades fisiológicas, si tú ayudas para que esa persona tenga lo suficiente para comer, para beber, para tener un lugar donde vivir, esa persona te va a dar mucho más, porque tú estás proveyendo esa necesidad. Pero hay otros que no tienen esa necesidad. Hay otros que no tienen ni necesidad de seguridad, lo que necesitan es afiliación. Entonces, si tú te das cuenta que eso es que la persona necesita, entonces lo conectas tú con diferentes organizaciones que trabajan en el mismo lugar y donde ellos pueden tener compatibilidad. Entonces esa persona se va a ver tan envuelta que va a decir, wow, esta empresa me está satisfaciendo mi necesidad, entonces yo le voy a dar el 100%, yo le voy a dar más. ¿Sí? Ahora, algunos otros han elaborado alguna combinación de estas ideas, han agrupado diferente, pero el punto es el mismo. Hay jerarquías en las necesidades humanas. Usted también, aquí. Todos vinieron aquí no con la misma necesidad. ¿Sí? Algunos vinieron con la necesidad de adorar a Dios. Otros vinieron con la necesidad de aprender más de la palabra del Señor. Otros vinieron con la necesidad de que me vea el novio, de que me vea la novia. Otros vinieron con la necesidad de escuchar un buen canto. Y cuando se fue el sonido dijeron, no, pues ya me voy, ¿verdad? ¿Sí? No todos vinieron con la misma necesidad. No todos vienen a la iglesia, asisten a la iglesia o son parte de una iglesia por la misma razón. Hay otros que tienen que estar aquí. Porque si no están aquí, estarían haciendo cualquier otra barbaridad. Es parte de su programa de recuperación, es parte de su sistema, es parte de su orden, porque si salen de ese orden, no pueden ser iguales. Ahora, hay jerarquías en las necesidades humanas. Es decir, hay cosas que debemos satisfacer para poder crecer hacia nuestra mejor versión. ¿Sí? Para que usted sea una mejor versión de lo que usted es, tiene que satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, cuando abrimos el Evangelio de Juan, descubrimos algo sorprendente. Dice, la vida espiritual también tiene necesidades. En el libro de Juan hemos visto esta palabra por lo menos 3 veces ya y hoy 2 veces ya y hoy vamos a ver la tercera. Hay necesidades espirituales que se tienen que cumplir, ¿sí? Pero no son las nuestras, son las necesidades de Dios. Ahora, veamos Juan 3:7 para que me crean. Mira lo que dice aquí. Es necesario nacer de nuevo, dice la palabra. Es necesario nacer de lo alto. Esta es necesidad imperativa que Dios ha puesto a la humanidad. Es necesario que nazca de nuevo. Entonces, es necesario nacer de lo alto, no es opcional. No es si quieres, si te da la gana, si te sientes bien. No. Si quieres tener vida eterna, es necesario que nazcas de alto, que nazcas de nuevo. No es un lujo espiritual. Es una necesidad absoluta de todo ser humano, nacer de nuevo. Juan 3:14 nos habla de otra necesidad. Mire lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La cruz de Cristo es una necesidad divina para todo aquel que cree tenga vida eterna y sea salvo. Entonces no hay salvación sin cruz.
es necesario. Por lo menos dos cosas, ¿no? Que la Biblia nos establece aquí en el libro de Juan. Es necesario nacer de nuevo, es necesario creer en Jesús, es necesario la cruz de Jesús para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan deja muy claro entonces lo más necesario para la humanidad: nacer de nuevo y nacer de nuevo, nacer de lo alto y creer en Jesús. Es necesario que Él haya sido levantado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, recibiendo y creyendo en Jesús como nuestro único y personal Salvador. Es lo que dice Juan 1:12, ¿no? Juan 1:11 dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero 1:12 dice, mas a aquellos que le recibieron, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. Entonces, por eso es necesario. Entonces, en el pasaje que estudiamos esta semana, en sus grupos de vida, dicho sea de paso, si no está en un grupo de vida, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Debe de estar en un grupo de vida. ¿Por qué? Porque si esta es la única palabra que usted va a recibir esta semana, déjeme decirle que está viviendo una vida raquítica. No importa que yo me haya vestido así. No le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Debe de estar en un grupo de vida, debe de estar en un grupo de crecer, debe de ser edificado por la palabra. Entonces, en nuestros grupos de vida estudiamos este pasaje. Estuvimos viendo que Juan deja claro otra necesidad, una necesidad. Juan el Bautista nos revela cuál es la necesidad más alta. Y dice él, la más urgente, la más determinante de todas para un seguidor de Cristo es esta: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Sí? Tercera vez la palabra necesario en el libro de Juan. Maslow habla de lo que el ser humano necesita para realizarse. Juan el Bautista habla de lo que el ser humano necesita para adorar, para vivir y para servir correctamente. Cristo debe crecer y yo debo disminuir. Es decir, es necesario que Jesús cada vez más tenga más importancia en nuestras vidas, mientras que nosotros disminuimos. Y lo debemos de hacer con alegría. Con esto en mente, entonces, vamos al pasaje de hoy. Hoy vamos a estar en Juan capítulo 3, versículo 22 al 36. Si les es posible, por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra del Señor. Si no les es posible, no se preocupen. Estamos de pie en cuerpo y espíritu. Entonces seguimos. Juan capítulo 3, versículo 22 al 36. Lo vamos a leer aquí en la pantalla. Leo un versículo yo y ustedes leen el otro, empezando el 22. ¿Ya lo tenemos? Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. 26. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. 27. 28. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. 29. Treinta. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Treinta y dos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. 34.
porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. 35 ustedes. Todos juntos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Oramos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por salvaguardarla para que un día como hoy nosotros pudiésemos aprender de ella, Señor, y ser edificados por ella. Gracias, Dios, por dejar muy claro que cada vez tú tienes que ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Jesús, tú mereces la gloria. Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Señor, ayúdanos a llevar la verdad de tu palabra a cada rincón de cada vía. Y Señor, ayúdanos a ser una iglesia de discípulos de Jesús que hace discípulos de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, recordamos que Juan el Bautista habla de lo que el ser humano necesita para adorar, para vivir y para servir correctamente a Dios. Cristo debe crecer, yo debo disminuir, pero ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Qué lo lleva a hacer esta declaración a Juan? Veamos las razones que Juan tiene para hacer esta declaración y veamos si estas aplican a nosotros también. Primero vemos en el pasaje que acabamos de leer que sucede que después de la plática con Nicodemo, Jesús estuvo en una plática con Nicodemo hablando de la necesidad de nacer de nuevo y inmediatamente en el libro de Juan, ahí en el capítulo 3, dice, después de esto, o sea, inmediatamente después de esa plática sucede que que Jesús está bautizando personas, aunque después en el capítulo 4 dice que Jesús no bautizaba, que eran sus discípulos, pero digamos que Jesús está bautizando, pero también al mismo tiempo Juan el Bautista está bautizando, ¿sí? Entonces, esto está sucediendo después del contexto de la plática con Nicodemo sobre nacer de nuevo. Entonces, Jesús y sus discípulos fueron a las tierras de Judea donde ellos bautizaban, según el versículo 22. En el versículo 23 vemos que Juan también seguía bautizando a muchos. Es decir, la labor de Juan el Bautista no terminó cuando bautizó a Jesús, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No, él siguió preparando el camino de Jesús declarando que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Los dos están al mismo tiempo haciendo el mismo trabajo. Ahora, algo sucedió. ¿Por qué? Porque vinieron a Jesús, vinieron a Juan el Bautista, vino uno, siempre solo uno, un chismoso nada más, para que regue el tepache. Vino un judío, dice la palabra. Vino uno y vino a hablar con los discípulos de Jesús y tuvieron una disputa, una gran discusión sobre la purificación. No se nos dice cuál fue el tema, quién se agarró del chongo con quién, o qué fue lo que hablaron, o qué parte de la purificación era el problema. Lo que sí parece es de que lo que Jesús estaba haciendo, según este judío, era mejor que lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Y por eso muchos estaban yendo con Jesús para ser bautizados. Dicho sea de paso, el 8 de marzo tenemos bautizos aquí en la iglesia, así de que entre 2 semanas véngase listo para quedarse un ratito más con nosotros allá atrás y vamos a tener por lo menos 3 personas que se van a bautizar. ¿Sí? Está Matt que se va a bautizar allá atrás. ¿Dónde está Matt? Por ahí, acá atrás. Un aplauso para Matt. También tenemos hoy no vino, pero también a Israel Tilayatsi en Zoom también dijo que él se va a bautizar. Y también Kevin Alvarado, que no vino hoy, y Irma, ¿cómo se apellida? Brian también se va a bautizar. Entonces tenemos 4 candidatos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya les dije, no vino un chismoso a hablar con los discípulos de Jesús, se armó un deschongue ahí, una discusión, y no sabemos qué es lo que se dijeron en la discusión, lo que sí sabemos es el resultado. Este es el resultado. El 24 dice, que Juan seguía bautizando, ¿por qué? Porque Juan
no había sido puesto en la cárcel. Y esta no es información adicional el autor nada más tiró ahí para que la tengamos. No, 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 esto marca un tiempo. Esto marca un tiempo. Si usted ha tomado las clases de Mateo, de teología pastoral, se da cuenta que Juan es el reloj ministerial del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Juan está bautizando, Jesús está en su año de preparación. Cuando Juan está en la cárcel, Jesús está en su año de popularidad. Cuando Juan está muerto, Jesús está en su año de pasión. Entonces Juan es el reloj ministerial de la vida de Jesús. Entonces aquí lo que nos está diciendo el autor es, Jesús todavía no estaba en su apogeo, aún estaba en su tiempo de preparación. Juan seguía haciendo esta obra. Ahora, llegamos al enfoque principal del pasaje, como les dije, porque de cierta forma surge una disputa entre los discípulos de Juan y un judío que divulga información sobre el ministerio de Jesús. Nunca falta un chismoso, ¿verdad? Mire el versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los judíos de Juan, los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. El tema no lo sabemos, aunque en realidad no se nos informa de lo específico de lo que sucedió, pero me gusta que sí sabemos el resultado. Mire cómo lo pone la traducción del lenguaje actual en Juan 3:26. Dice, entonces fueron a ver a Juan y le dijeron, maestro, oiga nada más cómo le van a decir, ¿recuerdas aquel de quien nos hablaste? El que estaba contigo del otro lado del río Jordán. Pues adivina qué. Ahora anda con traje bautizando. Ahora está bautizando y todos lo siguen. Noten aquí que este señor, discípulo de Juan, no está, la forma que le está hablando a Juan, le está diciendo que aquel de quien que Juan habló, ¿recuerdan lo que Juan dijo? Juan dio testimonio, este es el Cordero, ¿verdad? Como diciendo, a él síganlo. Yo no, yo ni soy digno ni desatarle las sandalias. Solo dos nos dan testimonio en la escritura aquí en Juan, que siguieron a Jesús. Pero todos estos ingratos, miren lo que dicen. ¿Recuerdas aquel de quien nos hablaste? O sea, ni nombran a Jesús. Dice, aquel en que tú nos hablaste, tú tienes la responsabilidad de que esto pasó. Vos lo levantaste, vos lo pusiste a predicar, vos lo pusiste a enseñar, vos lo pusiste de líder de grupo de vida, vos lo pusiste acá, vos lo contrataste, Natal, cuando te vengan a dar queja de mí. Así, ¿te acuerdas aquel que contrataste? ¿Ven lo que están haciendo? Están haciendo una separación. Ese no es de nosotros. Pero tú tienes la culpa. Y luego dice, el que estaba contigo. O sea, no estaba con nosotros. Ellos no tienen afiliación con Jesús. Él dice, él estaba contigo. Dice, y ahora está del otro lado del Jordán y muchos vienen a él y está bautizando. Noten lo que está sucediendo aquí. Estas personas, o por lo menos, tiene un celo por el ministerio de Juan. Pero no es un celo sano, porque Juan ya había dicho, yo no soy digno ni desatarle los zapatos. El resultado de la discusión entonces fue que los discípulos de Juan se sintieron amenazados por el ministerio de Jesús. Qué interesante, ¿no? Quizás sintieron que Jesús estaba desplazando a su maestro y por afiliación a ellos también. ¿Se dan cuenta? En esa cultura, el estatus era todo. Esa cultura se llama shame and honor culture, ¿verdad? No sé cómo es en español, honor y vergüenza, algo así. Algo así. Pero la cosa es que en esa cultura, el estatus era todo. Los seguidores reflejaban el honor de su maestro. ¿Sí? Ahora no, ustedes se comportan como se les da la gana. Pero si quisieran honrar a su maestro, se comportarían bien. ¿Sí? Aquí los seguidores reflejaban el honor de su maestro. O sea, lo hacían quedar bien donde quiera que fueran. Perder seguidores, entonces, era una pérdida de honor. Y ahora Juan está perdiendo seguidores
a cuesta de Jesús. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Quizá los seguidores de Juan se sienten deshonrados. Los rabinos reunían discípulos ferozmente leales. O sea, yo soy discípulo de Judas. Yo soy discípulo de Mateo. Yo soy discípulo. Por eso este se vuelve un gran problema después en la iglesia primitiva, donde Pablo les tiene que decir, oigan, Apolos murió en la cruz por ustedes, Pedro murió en la cruz por ustedes. O sea, ¿por qué unos dicen que siguen a Apolos, otros a Pedro, otros a este? ¿Por qué hay divisiones en el cuerpo de Cristo? Pero cambiar de maestro en esa cultura era inusual y podría considerarse hasta una traición. Entonces estas personas están diciendo, mira, todos los que nos están traicionando y tú tienes la culpa porque tú lo presentaste. Esta es la situación que le presentan a Juan. Quizá esperando una reacción vengativa de Juan, tráigame ese ingrato, ¿verdad? ¿Cómo se atreve ese tal Jesús? Quizás esperaban que Juan se comportara así porque de todos modos era medio locuaz, ¿verdad? Se vestía con pieles de camello y comía grillos y traía el pelo todo alborotado. ¿Sí? Ojalá que no estén viendo esta transmisión, pero me invitaron a predicar en una iglesia el viernes y fui a predicar. Y llegué pues normal con mi suéter que traía, mis botas así. Y me dijeron, el domingo te queremos con corbata y saco. Me gustaría preguntarles, no les voy a preguntar, pero después me gustaría preguntarles, ¿será que la palabra de Dios fue más efectiva ahora que vine con saco y traje y corbata? ¿O será que Dios habla? Y Dios usa a sus siervos. Ahora, Juan, en lugar de responder como ellos piensan que va a responder, Juan celebra que Jesús está teniendo éxito. Oh, si me vienen a decir, miren, Henry tiene un gran grupo de vida y todos lo siguen, gloria a Dios. Qué bueno que Dios lo siga usando. Eso me hace la chamba más fácil a mí. ¿Sí o no? Y eso abre puertas para que donde Dios me quiera llevar, me va a llevar. Ya no tengo que estar atorado aquí si Dios me quiere llevar a otro lugar. Porque Dios ya levantó a alguien más. Gloria a Dios. Juan lo celebra. Y mire lo que dice en el versículo 27 y 28, para dejárselo claro. Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y antes que comenzase a decir si nada es nada, en realidad en el griego no dice que Dios, ningún hombre puede recibir nada de Dios, sino dice, ningún hombre puede recibir alguna cosa. Aquí en el español no lo pusieron por nada, pero en el griego es diferente. Esa cosa se refiere a lo que Dios da, el ministerio que Dios da. Y dice, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos, dice Juan, de lo que yo les dije. ¿Qué les había dicho? O sea, ya les dije esto y no les entra. Dice, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Como diciendo, Él sí es el Cristo. Yo vine a preparar el camino para Él. Primero, Juan el Bautista quiere dejar claro entonces que nadie puede hacer algo si Dios no lo permite. Como diciendo, estoy seguro de lo que Jesús está haciendo aquí, lo hace porque Dios se lo está permitiendo. Dios lo está levantando. Dios está honrando. Juan no compite con Jesús porque él reconoce la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él va a hacer lo que se le dé la gana con quien se dé la gana. Si quiere traer un pordiosero a esta iglesia y levantarlo y hacerlo el próximo pastor de esta iglesia, ¿quién soy yo para ponerme enfrente? Si esa es la voluntad de Dios, si eso es lo que Él quiere hacer. Juan no compite con Jesús porque reconoce la soberanía de Dios. Juan no se va a meter en problemas con Dios. Hay gente que le encanta meterse en problemas con Dios. No sé por qué. Le encanta coquear al Señor. ¿Sí?
Juan no va a contradecir a Dios. Segundo, Juan les recuerda a sus discípulos lo que ellos mismos habían escuchado ya claramente, cuando él declara que él no es el Mesías. Tercero, Juan les recuerda su propósito. ¿Cuál es el propósito de Juan? Preparar el camino. Querida familia, Juan tenía muy clara su identidad en Dios y muy claro su propósito. Nosotros también necesitamos esa claridad para no caer en la trampa de querer ocupar el lugar que solo le pertenece a Cristo. ¿Les leo eso una vez más? Juan tenía muy clara su identidad en Dios. Nosotros también necesitamos esa claridad para no caer en la trampa de querer ocupar el lugar que solo le pertenece a Cristo. Cristo debe ser siempre el protagonista de nuestra vida. Pero Juan no se queda ahí. Él quiere dejar muy claro quién es Jesús. Así que él usa una idea que es muy común para el pueblo judío. Él usa la idea de conectando al Mesías con el novio. Juan habla en relación del novio y dice esto: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. ¿Qué está diciendo Juan? Para los judíos, la imagen del novio no era un detalle romántico. No hablaban del novio porque era algo romántico. No. Era una imagen profundamente teológica. Cuando hablaban del novio en el Antiguo Testamento, están hablando de Dios mismo. Dios es el novio. Y su pueblo es la novia. ¿Sí? Entonces, Juan está regresando miles de años atrás y apelando a su conocimiento de su cultura, su conocimiento de quién es Dios, y le está hablando de ese novio. Le dice: no, yo no soy el novio, yo no soy el Mesías, yo soy el amigo. Yo soy el amigo. Ahora, cuando Juan dice entonces que el que tiene la novia es el novio, está diciendo algo enorme. ¿Qué es lo que está diciendo? Jesús es Dios que ha venido a reclamar su pueblo, su novia. ¿Cómo no lo van a seguir a él? ¿Cómo no lo va a seguir la gente a él? A ellos, él es el novio legítimo. Juan no es el novio. Él dice, Juan es el amigo del novio, el que prepara la boda, el que se alegra. ¿Y saben cuál es el trabajo principal del amigo del novio? Ahora conocemos como best man, ¿verdad? Cuando se casan tiene pero ¿saben cuál era el trabajo principal del amigo del novio? Cuando ya llegaba el novio y ya estaba el novio con la novia, desaparecer. Era el trabajo principal del amigo del novio. Preparar todo, asegurarse que todo esté listo para cuando él llegue, y cuando el novio llega, él deja de tener importancia. Él desaparece. Y Juan es lo que nos va a decir esto. Esto es lo que va a dejar claro. Por eso dice él: ahora que ya sé que todos están yendo a él, mi gozo se ha completado. Es decir, estoy listo para salir de la escena. Y eso es lo que sucede aquí en el final del capítulo 3. Juan sale de la escena, no volvemos a saber de él. Después vamos a saber que fue encarcelado, que le cortaron la cabeza. Pero aquí en el libro de Juan, él desaparece. Ahora, pero él dice, mi gozo se ha completado. La llegada de Jesús no le roba gozo a Juan. Cuando Dios comience a levantar a alguien para servirle en gran manera, no nos debe robar el gozo a nosotros. Debemos de celebrar que Dios está haciendo cosas grandes y que Dios quiere usar a tal persona. La llegada de Jesús no le roba el gozo a Juan. En otras palabras, Jesús es el centro. Jesús es el novio. Jesús es el dueño de la celebración. Y por esta razón, Juan declara esto. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Cuántas veces hemos usado ese versículo? Pero no dejamos de disminuir y no dejamos que Él crezca en nosotros.
A veces nos lo apropiamos, ¿verdad? Pero nada más para darle vergüenza a Dios. Le damos un mal nombre al amor de Dios. Igualmente, entonces, Juan dice, es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, así como fue necesaria la muerte de Jesús en la cruz para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es necesario que Jesús cada vez tenga más importancia en nuestras vidas, mientras nosotros disminuimos. Jesús tenía muy claro Juan tenía muy claro que como amigo del novio, su tarea era hacerse un lado cuando el novio llegara. Nosotros tenemos que tener muy claro entonces que en presencia de Jesús, lo único que podemos hacer es rendirnos con gozo y así dejar que solo Jesús sea el centro. Entonces, ¿por qué es necesario que Jesús crezca? Juan nos da 6 razones. 6 o 5, quién sabe. Bueno, las que yo escribí. 5 razones. Primero, el versículo 31 dice, el que procede de arriba está por encima de todos, y el que es de la tierra procede de la tierra, el que procede del cielo está sobre todos. Jesús debe crecer entonces, primera razón. Jesús debe crecer porque Él viene de arriba. Él viene de lo alto, Él es divino, Él es Dios, por eso debe crecer. Nosotros somos terrenales, por eso debemos disminuir. Él es celestial y por esta razón estás por encima de todos. Segundo, 32, lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. Jesús debe crecer, ¿por qué? Porque Él habla lo que ha visto y oído en la presencia de Dios. Es lo que Juan le está diciendo a su pueblo. Y ahora para nosotros. ¿Por qué Jesús debe de crecer? Porque Él da testimonio perfecto, aunque muchos lo rechacen. Tercero, 33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Jesús entonces debe crecer porque quien recibe su palabra declara que Dios es verdadero. Si tú has recibido la palabra de Dios, si tú has recibido el testimonio de Jesús, estás declarando que Dios es verdadero. Y mire lo que dice Hebreos, dice que todo aquel que se acerca a Él debe hacerlo creyendo que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan, de los que creen. Entonces, quien recibe su palabra declara que Dios es verdadero. Aceptar a Jesús es afirmar la veracidad de Dios mismo. Cuarto, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues el Espíritu da sin medida. Tal vez Jesús está en el centro, si podés. Jesús entonces habla las palabras de Dios y ha recibido el Espíritu sin medida. Él es la plenitud de la gracia y verdad. Juan 1:14 dice eso. He was full of grace and truth, lleno de gracia y verdad. Y su plenitud, nosotros recibimos gracia sobre gracia, dice el versículo 16, primera Juan 1:16. Quinta razón por la cual que Jesús debe de crecer. El 35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Jesús debe de crecer porque el Padre lo ama y ha puesto todas las cosas en sus manos. Todo le pertenece, tú le perteneces, tu vida le pertenece, tu familia le pertenece, tus hijos le pertenecen, tus compañeros de trabajo le pertenecen, todo le pertenece a Dios. Él es el creador de todo el universo. Somos su propiedad. Pero no le hemos recibido. Mas a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad
de ser llamados hijos de Dios. Finalmente, Jesús debe de crecer porque nuestra eternidad depende de nuestra relación con Él. ¿Cuál es tu relación con Jesús? Yo lo conozco. Es mi compa. Pero es tu Salvador. ¿Lo conoces como Salvador? ¿Reconoces que Él murió en la cruz del Calvario para que tengas vida eterna? ¿O lo has rechazado? Nuestra eternidad depende de nuestra relación con Él. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es decir, lo mismo que decía Juan 3, capítulo 18 y 19, que el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Porque se condena a sí mismo. Jesús no vino para juzgar, pero aquel que no le recibe se juzga a sí mismo, se condena a sí mismo. Entonces, nuestra eternidad depende de nuestra relación con Él, es lo que está diciendo Juan a estos que vinieron con el chisme. ¿Sabes qué? Tu eternidad depende si crees en Él o no. Escúchame bien, querido amigo, querida amiga, o quizás si andas flaqueando, si andas con un pie adentro, un pie afuera, tu eternidad depende de tu relación con Él. No juegues con tu relación con Dios. O eres hijo o no lo eres. O tienes la vida eterna o no la tienes. No hay intermedio, no hay zona gris. Por eso Juan puede decir con toda convicción: es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Porque Jesús no es uno más. No es uno más a la lista. Le voy a orar a Buda, le voy a orar a este, le voy a orar a este otro, a ver quién me hace. No. San Judita, no sé qué, no sé cuándo. No. Él no es uno más de la lista. Él es el mero. Él es el chido. Él es el jefe. Él es Dios Todopoderoso. Él es el Padre Celestial. No es uno más. Jesús es supremo. Jesús es el enviado. Es el amado del Padre. Jesús es la vida eterna. Entonces, es necesario que Cristo crezca y que mis celos disminuyan. Primera enseñanza clave. El corazón humano fácilmente se convierte el ministerio en competencia. Debemos reconocer nuestras inseguridades. Las comparaciones y rivalidades hay que entregarlas a Cristo. Número 2, es necesario que Cristo crezca para que mi identidad se aclare. Juan sabe quién Él es y quién no es. Su gozo está en que Él reconoce que Jesús debe de ser exaltado, no en que lo vean. La humildad bíblica no es tristeza, hermanos, es alegría cuando Cristo ocupa el lugar central. Debemos hacernos a un lado con gozo entonces, cuando Cristo aparece. Tercero, cuando Cristo crece, mi fe se afirma. No existe vida espiritual sin la supremacía de Cristo. Debemos rendirle nuestra confianza, nuestra obediencia, nuestra adoración. Debemos permitir que su voz, que su verdad, su voluntad gobierne nuestra vida. Una vez más, Cristo debe crecer porque Él sana nuestros celos, define nuestra identidad y asegura nuestra eternidad.
¿Tienes seguro la eternidad? ¿Tienes segura la eternidad? Deja que Cristo sea el centro de tu vida. Afirma tu relación con Él. Querida familia, si usted es creyente, Jesús no solo es importante, es supremo. Dale el lugar que le pertenece en tu vida. Dale el lugar que le pertenece en tu vida. No sé cómo, I don't know how that plays out in your life. No sé cómo eso funciona en tu vida. Pero si no estás poniendo a Jesús como supremo en tu vida y dices creer en Él, ¿en qué Jesús estás creyendo? Porque el Jesús que yo creo, el Jesús que nos habla la Biblia, debe y tiene que ser supremo sobre todo en tu vida. Supremo en tu vida. Tener el primer lugar. No el segundo lugar. Así Él vive en mi corazón, pero en el trono de mi corazón están mis deseos, está mi carnalidad, no, la palabra bien dice que por medio del Espíritu debemos de hacer morir las obras de la carne, y así Jesús toma el trono de nuestro corazón. Él es supremo. Nuestras vidas deben de estar moldeadas por la misma postura que la de Juan. Él debe de aumentar, pero yo disminuir. Yo hacer morir todo aquello dentro de mí que no le está dando lugar al Espíritu Santo para que obre en mi vida. El verdadero discipulado es entregar con alegría nuestro protagonismo para que Cristo sea visto. Debemos de menguar para que Él crezca en nosotros. Y para aquellos que aún no creen, aquellos que su fe quizás está tambaleando, quizás estás dando pasos atrás en lugar de caminar para adelante. La vida eterna no se encuentra en la religión, no está en venir a la iglesia, no está en ponerte bonito los domingos y venir y tener compañerismo. No. La vida eterna no está en la moralidad tampoco. Es que yo no hago cosas malas, es que yo le ayudo a las viejecitas a caminar, es que yo entro a Jacinto y lo siento. No está en eso. No está en tu moralidad. No está en los líderes espirituales tampoco. Es que yo soy amigo del pastor. Es que yo toco el piano. Es que yo dirijo las alabanzas. Cabezón, si no te pones bien con Dios, no tenés vida eterna. Solo Jesús puede salvar. ¿Por qué? Porque solo Jesús viene del cielo. Solo Él tiene la autoridad del Padre. Rechazarle no es ser neutral. Porque deja a una persona bajo la ira de Dios. Rechazar a Cristo te deja bajo la ira de Dios. Por lo tanto, recibe a Cristo como tu Salvador. Reconoce su supremacía en toda tu vida. No salgas de aquí sin tomar una decisión por Cristo. Tu vida eterna depende de tu decisión hoy. ¿Hay alguien que desea entregar su vida a Cristo el día de hoy? Si Dios te está hablando, si Dios está hablando a tu corazón, ponte de pie. Si te quieres poner en cuentas con el Señor, tu eternidad depende de eso. Ponte de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nunca regresa a ti vacía. A más de alguien estás hablando aquí, Señor.
No permitas que duerma esta noche sin ponerse a cuentas contigo. Háblale, Señor. Manda ángeles si es necesario. Manda a su mujer que lo moleste si es necesario. Pero no lo dejes dormir sin ponerse a cuentas contigo.